Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Y bueno, que con Marcos López Aragón queríamos hablar sobre esta nueva revolución que está sucediendo en estos últimos días. Karim Benzema, luego de 14 temporadas, se va a Arabia Saudita. Al día siguiente, un campeón del mundo, N'Golo Kanté, también deja el Chelsea y se va a Arabia Saudita. Messi estuvo a punto de ir, finalmente se fue a Miami. Ryan Mahrez parece que también va ahí. Y bueno, hay toda una revolución, ¿no? Que intentaremos analizar con Marcos a ver de qué trata y hacia dónde camina. Por eso ya mismo le doy la bienvenida a él. Hola Marcos, bienvenido y bueno, ¿qué te supone esta pequeña revolución que está sucediendo? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Encantado de hablar contigo, como siempre. Una pequeña revolución, no, yo diría una gran revolución, porque por tamaño cuantitativo y cualitativo, ¿no? Sí. Al final estamos hablando de una potencia económica descomunal y a partir de aquí sí que es cierto que las luces de neón producidas por la llegada principalmente primero de Cristiano Ronaldo, luego de Karim Benzema, ahora en N'Golo Kanté, aunque no se haya hecho oficial, pero ya está adelantado que el acuerdo está hecho con el jugador francés, otra serie de jugadores que puedan llegar durante los próximos meses en este plan enorme de expansión de la Liga de Arabia Saudí y con un trasfondo que va más allá de lo futbolístico, que va a lo estratégico de un plan de modernización del país y que trataremos de ir descubriendo no solo los grandes flashes que pueden producir los fichajes de cracks, sino también qué implicaciones hay detrás, qué es lo que se está buscando con este plan y también cómo puede afectar al fútbol europeo. Sí, tal cual. Ahí ya en la portada de tu presentación vemos que hay como un año estratégico que es el 2030, ¿no? Y el Mundial del 2022 de Qatar, ¿no? Un país muy cercano, un país vecino de Arabia Saudita. La organización del Mundial salió perfecta, fue un Mundial que le demostró al mundo que el mundo árabe puede organizar un Mundial, que está capacitado, que son eh, que están abiertos a recibir gente, entonces esto los motivó, ¿no? Esto apunta a ese 2030 que vemos en pantalla. Sí, sin duda, es una fecha que coincide de manera, yo creo que casual con respecto a los planes de Arabia Saudí, ¿no? Porque sí que es cierto que la organización de una Copa del Mundo es uno de los mayores escenarios posibles, no solo en cuanto a lo futbolístico, que per se lo es, sino también en cuanto a lo político y social. Me refiero a que al final eh, este movimiento de Qatar con una organización modélica, polémica en su designación, no olvidemos, pero modélica en cuanto a organización, estructuras, marketing e incluso luego también de la propia fecha, porque como comentamos en los análisis de la Copa Mundial, probablemente el mayor acierto en la designación de Qatar 2022 fue que se desarrollase en invierno, en plena temporada, donde los cracks mundiales demostraron que llegaron a la mayor cita del fútbol mundial en plenitud de facultades y vimos un mundial de muchísima más calidad futbolística y competitiva que el precedente de Rusia 2018 en un verano en el que las estrellas llegaron agotadas. La celebración del Mundial de 2030 tiene dos candidaturas confirmadas, una que tú conoces y otra que yo conozco, la de Conmebol, que abanderan Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, la de UEFA, bueno, UEFA, una mezcla que abanderan España, Portugal, Marruecos. Esas dos candidaturas ya han sido presentadas oficialmente. La candidatura de Arabia Saudita con Grecia y Egipto no ha sido presentada todavía de manera oficial, pero sí se da por hecho que va a estar encima de la mesa. No sé si taxativamente con estos países o puede haber alguna incorporación más y además pues con una vocación clara de conseguir esa designación. Pero sinceramente te digo, Gustavo, que creo que el plan de Arabia Saudita con el fútbol va bastante más allá
que la celebración del propio Mundial de 2030, que puede darse o no. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Qué crees que el sultán Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, quiere apuntar con la llegada de estas grandes figuras? Pues mira, esto nació en el año 2016, este famoso Saudi Vision 2030, que es un plan estratégico. Por eso te decía que quizá la fecha de 2030 es casual respecto a la posible o no celebración de la Copa Mundial de Fútbol también en este país, pero que va más allá. Sí que es verdad que coincide con respecto a Qatar 2022 en el objetivo aperturista de estos países árabes. Está claro que la transformación de la sociedad moderna, no solo en la influencia asiática, árabe, africana, sino también a nivel del comercio global, del desarrollo del turismo también global. Este plan nace en 2016 y nace con una vocación aperturista clara. ¿Para qué? Para depender menos del petróleo. Bien, es cierto que las normativas en cuanto a combustibles fósiles estamos viendo que están transformando la economía mundial, sobre todo la economía occidental, y estos países no son ajenos a que esa transformación les va a afectar también desde el plano económico. ¿Qué quiere decir esto? Que para la generación de nuevos ingresos, de nuevas vías de negocio, Arabia Saudita necesita abrirse al mundo, necesita refrescar, digamos, su imagen, necesita modernizar sus políticas, necesita escaparates mediáticos e industriales de generación de nuevas vías de negocio que se adapten a los nuevos tiempos. Entonces, en esa visión aperturista, estratégica y económica principalmente de Arabia Saudita, con este plan que lanza en 2016 de Saudi Vision 2030, pues están objetivos absolutamente cuantitativos y de muchísimo calado para el país, que son precisamente convertirse, como ellos dicen, en ese corazón de los mundos árabe e islámico, es decir, llevar la bandera del mundo árabe e islámico, que no es poca cosa, porque estamos hablando de un nivel de población altísimo, convertirse en una potencia financiera y de inversión global, es decir, aprovechar sus grandísimas reservas de activos para participar en negocios que les pueda generar nuevas vías de ingresos a futuro y, más allá de eso, incluso convertirse también en ese nexo entre Asia, Europa y África, no solo como flujo de comunicaciones y de redes de negocio, sino también, como estamos viendo en otros países, para atraer turismo. Bien es cierto que Arabia Saudita parte un poquito por detrás en el timing con respecto a otros países de su entorno. Y también se ha caracterizado quizá por ser más cerrado al exterior, por tener una peor imagen internacional. Entonces, no es casualidad que esta puesta a disposición de enormes recursos esté destinada a ese fin primordialmente económico y comercial y secundariamente de turismo y de imagen. Y así como tú dices, claro que partieron de atrás con respecto a sus vecinos, la mejor manera de acortar camino y atraer al turismo occidental es formando una liga potente, ¿no? El objetivo de ellos es hacer una liga referencia no solo en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Y por eso a golpe de talonario están llegando estas figuras. Sí, claro. Luego hablaremos también un poco de la implicación en las normativas de los mercados. Es decir, al final estamos hablando de que el fútbol lo tenemos identificado ya desde hace mucho tiempo como una industria Sí. per se y por lo tanto como una manera de hacer negocio. Lógicamente, dentro de este plan del Saudi Vision 2030, ellos han identificado una potencialidad que está en el desarrollo de su propio fútbol, de su propia liga.
Entonces, dentro de ese plan estratégico que marca la monarquía, no olvidemos que al final Arabia Saudita se trata de una monarquía absoluta. Es Sí, decir, allí no hay que pasar, digamos, los filtros parlamentarios que pudieran, que tendrían que pasar en otro tipo de estados. Entonces aquí cuentan con dos ventajas principales. La primera es la disposición de unos fondos, no vamos a decir ilimitados, pero sí gigantescos, y la otra que no tienen las cortapisas administrativas, normativas y reguladoras para hacer de su propio mercado lo que ellos quieran, por lo menos a corto o medio plazo. Y en esto es en lo que están, es decir, este plan a través del que van a llegar, han llegado y llegarán grandes estrellas mundiales del fútbol, pues está atraer la inversión. Entonces, de primeras lo que están haciendo es participarse ellos mismos a través del Fondo Soberano en los principales clubes de Arabia Saudita para posteriormente, eso sí, con una visión de negocio a futuro, convertirlos en grandes empresas, en grandes negocios y desarrollar su propia liga saudí para posteriormente poder vender esas participaciones, que es de lo que se trata, a grandes inversores extranjeros, que es el fin último, digamos, de la generación de valor endógena por parte de la liga y de los equipos saudíes a través de este fondo soberano. sí, tal cual, porque además que el Al-Ahly había hecho la oferta concreta para contratar a Leo Messi, también el Al-Nassr se quería introducir, pero claro, el Fondo Soberano sugiere que no todas las figuras vayan solo a un equipo, sino que se reparta para que, como bien decías, para que el torneo sea atractivo, sea parejo, sea potente. Y bueno, yendo a la liga específicamente, futbolísticamente hablando, ¿qué le depara a Benzema, a Kanté, a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo es la liga y qué futbolistas hay, Marcos? Claro, ellos lo que tienen pensado es revitalizar su propia liga, su propio fútbol de manera endógena con la dedicación de recursos. Entonces aquí el sistema, digamos, es muy sencillo de entender. El Fondo Soberano de Arabia Saudita, dentro de este plan estratégico que hemos visto de Saudi Vision 2030, lo que va a hacer, que lo va a hacer ahora de manera efectiva, aunque ya se estén pergeñando los primeros movimientos estratégicos con llegada de jugadores, es precisamente que el fondo soberano saudí va a comprar el 75% de 4 grandes clubes saudíes, que son el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el Al-Ittihad de ahora Benzema y N'Golo Kanté, el Al-Hilal, que se ha quedado lamentablemente para ellos sin el fichaje de Leo Messi, que tenía Sí. una oferta absolutamente estratosférica, y el Al-Ahly. Esos 4 clubes, para que nuestra gente lo entienda rápido, pues simplemente van a contar con un espaldarazo financiero casi ilimitado, vamos a decir. Al menos casi ilimitado en lo que nosotros, tanto vosotros en Sudamérica como nosotros en Europa, podemos considerar como casi ilimitado. Estos 4 equipos se van a repartir a las grandes estrellas que lleguen a la Liga Saudí. ¿Cómo se hace esto? De una manera muy sencilla, es decir, al final es un yo me lo guiso, yo me lo como. Y por lo tanto el Fondo Soberano Saudí, como todo lo demás está supeditado a sus dictámenes, lo que hace es poner en la mesa de los clubes y por lo tanto también de los futbolistas que llegan y están por llegar, una especie de reparto equitativo, digamos, entre comillas, obviamente por prioridades, pero se van a ir equilibrando. Entonces, la manera de convencerles es precisamente dejarles el 100% de los derechos de imagen para su propia explotación, cosa que no se hace en Latinoamérica ni en Europa. Les dejan elegir prácticamente la ciudad donde vivir, la zona residencial, prácticamente todo.
Entonces, lo que van a hacer, yo estoy seguro de que esta participación del 75% en 4 equipos va a expandirse. Es decir, creo que participar a 4 de toda la liga es un plan previo para luego participar a más clubes. Pero claro, lógicamente, todas las innovaciones en materia económica, empresarial y deportiva tienen que ir por fases. Entonces han identificado estos 4 clubes como las locomotoras de ese plan que tiene la monarquía de Arabia Saudita para hacer crecer de manera endógena su propio fútbol y generar después una vía de explotación de negocio. Sí, tal cual. Y, por ejemplo, claro, te metías con el tema del el porcentaje de imágenes de los futbolistas. Y además también empiezan a intervenir otras cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el Al Nassr, donde juega Cristiano, también ahí va a ser la pretemporada en Portugal, ¿no? Entonces ya ahí empieza a haber una relación comercial futbolística que se va a expandir en el tiempo. Correcto, sí, sí, así es cierto. Al final, todos los modelos de negocio futbolístico son sujetos a benchmarking, es decir, el mundo de la empresa y del fútbol están unidos. Y Al Nassr, pues digamos que con la llegada de Cristiano Ronaldo, obviamente se convierte en la locomotora del fútbol saudí, y lo que va a hacer es, pues sencillamente, implementar una vía de explotación de negocio que se viene haciendo en Occidente desde hace muchísimo tiempo, que son, pues fíjate, la pretemporada 2023 de este mismo verano la van a hacer en Portugal, se va a concentrar el equipo en Portugal y van a hacer una gira. O sea, curiosamente, Claro. todo esto que hemos visto que lo hacía Real Madrid, Barcelona, luego la International Champions Cup, con la explotación de negocios televisivos en Estados Unidos, en Asia, etcétera, pues el Al Nassr va a empezar a replicarlo. Y hoy en día pues será el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y posteriormente serán otros equipos de Arabia Saudí quienes empiecen a hacer este tipo de actividades para generación de ingresos, lógicamente. Tal cual, cuando vean que es un éxito la gira de Cristiano por Portugal o por Japón, el Al Ittihad con Benzema, que también es una figura muy convocante, una figura muy carismática, se va a sumar. Y bueno, Arabia Saudí ya vemos que la liga está creciendo y a su vez tienen 3 equipos en Europa, ¿no? Qatar con PSG, Newcastle, Manchester City. ¿Crees que, y en un programa anterior ya habíamos hablado y tú habías sido muy tajante de que el fair play financiero se tenía que cumplir sí o sí dentro de muy poco? ¿Crees que se van a retraer las inversiones en estos equipos europeos o por el momento van a continuar de esta manera? Mira, Gustavo, yo lo que creo es que las casualidades no existen. Esa es una primera Sí, reflexión contundente. Me refiero a que la salida de Sergio Ramos o de Leo Messi de París no son casualidades, no se producen ahora por casualidad. Y tampoco creo que sea casual este plan de inversiones endógenas de Arabia Saudita en su propio fútbol como desarrollo de modelo de negocio. ¿Por qué creo que no es casual? Pues porque ya anunciamos que la normativa de sostenibilidad financiera, que ya no se llama fair play financiero, sino sostenibilidad financiera, puesta en marcha por UEFA en agosto del año pasado, 2022, establece que a partir de la tercera temporada y posteriores, solamente el 70% de los ingresos de los clubes se va a poder dedicar a los salarios. Esto es la aplicación de la normativa financiera que tiene la Liga Española desde hace ya tiempo, del 70%. correcto. Claro, ese paso paulatino de que en esta temporada se puede dedicar el 90%, la temporada siguiente el 80% y desde la tercera a posteriores el 70%, hace que todos estos clubes que están absolutamente sobrepasados con respecto al pago de salarios se tengan que ir paulatinamente ajustando, porque no va a quedar más remedio. Es decir,
siempre va a haber posibilidad, entre comillas, de hacer trampa, porque bueno, al fin y al cabo, el mundo de los negocios y el mundo sobre todo de las finanzas, pues tiene muchísimo talento creativo y muchísima gente muy inteligente trabajando para las grandes fortunas y los grandes capitales. Pero aún así, las normas reguladoras de los mercados, y más en Europa, son taxativas, porque mucha gente dice, no, pero París Saint-Germain, Manchester City con el capital de Emiratos Árabes Unidos, de Abu Dhabi por detrás, o Newcastle, más recientemente, precisamente participada por el Fondo Soberano de Arabia Saudita, pueden continuar haciendo de su capa un sayo a nivel financiero en estos satélites europeos que ellos poseen. Esto no es así. Podrán hacer alguna trampa, porque al final no todo es controlable, pero sí que es cierto que esas grandísimas cantidades de dinero manejadas a través de ampliaciones de capital incontroladas, sobre todo en Premier League y el caso de Paris Saint-Germain en la Ligue 1, eso no se va a poder hacer. Entonces, la forma de regularse va a ser precisamente esta que estamos comentando, es decir, que de aquí en 3 temporadas, este tipo de equipos deberán desprenderse de jugadores importantes, quedándose con algunos de ellos, lógicamente, porque siempre jugarán con ventaja, es decir, estos equipos que están teniendo grandes jugadores estas temporadas tienen más fácil la retención de sus estrellas y elegirán con quién quedarse y de quién desprenderse. Pero sí que es cierto que dentro de 3 o 4 temporadas va a haber un éxodo de jugadores importantes de estos equipos que reforzarán y equilibrarán otra vez el ecosistema competitivo de la zona UEFA. A esto creo que Arabia Saudita ha tomado ventaja. ¿Por qué? Porque viendo que las normativas reguladoras de la zona UEFA se van a tener que cumplir de manera más o menos aproximada, pero se van a tener que cumplir, han tomado la decisión estratégica de ir por delante de Emiratos Árabes Unidos o de Qatar y apostar por su propio fútbol. ¿Por qué? Por una razón totalmente económica, es decir, el mercado de Arabia Saudita no está regulado. Por lo tanto, ellos pueden destinar los recursos que consideren oportunos para la potenciación y expansión de su propio fútbol de manera interna, de manera endógena. Entonces, como no se encuentran, es una monarquía absoluta, recordemos, y esa zona futbolística todavía no está regulada en un marco de ingresos o de sostenibilidad financiera, como podamos decir, pues esto es simplemente espaldarazo financiero a determinados clubes que ellos elijan, potenciar su liga, potenciar sus clubes y a partir de ahí intentar dentro de un tiempo vender esas participaciones ellos piensan que se van a revalorizar y por tanto también los derechos televisivos de la Liga Saudí a la que pretenden dentro de los objetivos de Saudi Vision 2030 está que precisamente en esa fecha límite, y me parece un objetivo muy, muy real y de mínimos, que la Liga Saudí esté entre las 10 mejores del mundo, que creo que puede estarlo en menos plazo de tiempo. Sí, sí, sin dudas. Y para ir terminando, una reflexión final. Hasta ahora, históricamente, han llegado grandes futbolistas, pero en el otoño de su carrera, ¿no? Recuerdo Batistuta, Guardiola, Xavi, que se fue a Qatar, ahora Cristiano Ronaldo, Benzema con 35 años. ¿Crees que puede haber un fichaje de un futbolista top y joven que ahí sí revolucione de por sí la Liga Saudí? Mira, mi reflexión al respecto va a ser cautelosa pero contundente. Me refiero a que a corto o medio plazo no veo posibilidades de que un jugador joven, top y en su prime decida marchar a Arabia Saudita a jugar. Obviamente puede haber algún caso excepcional, porque
si nos remitimos un poquito a la historia del fútbol, con la MLS antiguamente, con Japón, con China, con Qatar, hombre, pues hemos visto ejemplos de algún jugador, digamos, algún jugador, llamémosle top, que en su mejor momento o parecido decidió irse a ganar muchísimo dinero en lugar de quedarse en ligas competitivas europeas. Puede ocurrir, pero como excepción. Es decir, yo no veo que de aquí a 2030 ningún jugador absolutamente top marche para allí. Sí que es cierto que vamos a ver cómo sale esto. Es decir, porque ellos sí que es verdad que cuando tú lees sus objetivos son realistas. Situar a la Liga Saudí entre las 10 mejores del mundo en 2030 es perfectamente factible. Yo creo que lo van a conseguir antes. La cuestión es si ese nivel de desarrollo tiene dos vertientes. La primera, que el crecimiento económico que vaya generando la propia Liga Saudí con la llegada de grandes jugadores, aunque sea en la parte final de sus carreras, es capaz de generar recursos económicos suficientes como para a posteriori poder fichar a algún jugador top mundial en su mejor momento. Y la segunda, que la veremos también con el paso del tiempo, más allá de 2030 seguro, es si de verdad el fútbol saudita, en este plan muy decidido y muy contundente y con mucha determinación, se convierte o no en una amenaza para el fútbol internacional, llamémosle el fútbol europeo. ¿Por qué digo esto? Pues porque es posible que si el desarrollo del fútbol saudita tuviera una expansión tremenda, se revalorizasen sus derechos económicos de una manera con unas plusvalías tremendas, o incluso, imagínate, que de aquí en unos años consiguen grandes jugadores y que la gente en Europa, nosotros o tú en Sudamérica, nos contratemos y paguemos por ver su liga en nuestras televisiones, pues quizá en algún momento pudiera convertirse en una amenaza. Si se convierte en una amenaza, no tengo ninguna duda de que UEFA principalmente apelaría a FIFA para de alguna manera ponerle coto y regular el marco normativo y económico de esta zona que hoy en día es inhóspita, que está virgen y que por lo tanto no se puede regular. Entonces yo sí que veo ahí que bien, puede estar muy bien y de hecho vamos a estar expectantes de la evolución de este proyecto saudita, pero estoy seguro de que si se convirtiera en una amenaza real para el fútbol europeo, seguramente UEFA ejercería su poder en FIFA para, para ponerle un poquito en dificultades a este tipo de iniciativas. Claro, tal cual, sí, sí. Por ahora es simpático hasta que no te metas en mi negocio. Excelente. Bueno, Marcos, hasta aquí brillante. Excelente el programa, estuvo muy, muy interesante y estaremos atentos a si en este mercado de fichajes siguen llegando futbolistas a esta liga que la seguiremos con atención. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Por supuesto, otro para ti, un abrazo. Chao, chao.